van para Nayarit, tienen que saber cuál es el saludo en Cora. El hermano sí sabe, creo. ¿Cuál es el saludo en Cora? Ya, murió. No voy a decir, how are you today? No, tiene que ser Aine Paná, ese es el saludo. ¿Cómo? Aine Paná. Aine Paná. Ese es para, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Aine Paná. Aine Paná. Pero no contestan y ya no alcanzan. Ya el otro contesta, Titani, Canutito es la respuesta, Canutito. O sea que nada, ¿no? Nada. Y luego, Titani Jai Parure, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Y ya se entabla ahí el diálogo. Tortilla se dice Hamuay. Hamuay. El hermano se lo olvidó porque Ya se lo olvidó. ya no come frijoles. Ya no los conozco. Sí. Agua, agua. Eso sí. Bueno, hermano, pues, qué bendición poder. Yo no soy originario de Nayarit, pero yo creo que ya soy más de Nayarit, ya soy más Cora que las tortillas de maíz azules, ¿verdad? Ya tengo más de 25 años por allá en Nayarit, de modo que pues ya me considero de allá, más que de allá que de Torreón, Coahuila, donde nací. Pero es una bendición, hermanos, poder servir al Señor, poder estar en el lugar donde Dios lo llama a uno. ¿Verdad? El clima ahí donde nosotros estamos no es muy agradable. Es un clima, primero pasa de calor seco a calor húmedo. ¿Usted sabe lo que es el calor húmedo? Ese que te sientes bochornoso y andas todo sudando ahí hasta en la sombra. Una vez una señorita que venía de Chihuahua, un lugar muy fresco de Chihuahua, fueron para allá a un campamento juvenil, porque hacemos campamentos cada año, y dice, ay pastor, le hace así, ay pastor, mi respeto para usted. Le digo, ¿por qué? Dice, nomás por estar en este clima. Dice, no. Pero bueno, cuando Dios lo llama a uno, hermanos, no tiene una opción, no anda uno eligiendo, no anda uno escogiendo, ¿verdad? Y Dios quiere que toda la gente sea salva, de modo que Dios va a tomar personas, y a ti te quiero allá, y sí, Señor, está bien lo que tú digas, ¿verdad? Y está uno contento, ¿verdad? No está uno de mala gana, hermanos, porque sabe uno que es el lugar que Dios escogió, no lo que uno escogió. Entonces, Dios es el que elige. Y pues qué bendición, hermanos, Dios está bendiciendo la obra por allá. Ha habido fruto, ¿verdad? Este año vamos a tener la 8ª o 9ª graduación del Instituto Bíblico. Se van a graduar 6 jóvenes más del Instituto. Y con eso van a ser 40 graduados del Instituto, hermanos. Graduados del Instituto. Ya muchos de ellos comenzando sus iglesias, ¿verdad? Construyendo templos. Entonces, por la gracia de Dios, hermanos, allá estamos. Sí ha sido un reto para nosotros poder tener ese ministerio de preparar jóvenes, porque no es de un ratito ven a clases y te regresan, no, es de tiempo completo, hermanos. Y el poder proveer ahí la alimentación, y luego el tener el lugar adecuado para dormitorios, para comedor, y todo eso ha sido difícil, pero Dios ha sido bueno, hermanos. Amén. Y les pido por favor que sigan orando por nosotros allá en Nayarit. Pues vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia allá en el libro de Romanos, el libro de Romanos. Mire, hay mucha gente tratando de inventar métodos nuevos para hacer la obra de Dios. Y realmente, hermanos, los métodos de la Biblia funcionan. Los métodos que están en la palabra de Dios no tienen fecha de caducidad, hermanos. Siguen vigentes, siguen funcionando. Solamente lo que hace falta es ponerlos en práctica, porque algunos ya no hayan que hacer, hermanos, para atraer gente, ¿verdad? Y vamos a traer a Superman y a Batman, y tú vístete de payaso, y tú de Mickey Mouse, y tú esto y el otro, y un cirquero, y uno que hipnotice, y uno que dome perros, y bueno, ay, híjole, ya no hay ni qué hacer. Hermanos,
el método bíblico. Vamos a regresar al método bíblico, vamos a usar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y precisamente de eso les quiero hablar, hermanos, del método bíblico de Romanos para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Vamos ahí al libro de Romanos capítulo 1, hermanos. Romanos capítulo 1. Y vamos a leer ahí, vamos a leer desde el versículo 8, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Note lo que dice el versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Cómo debemos de hacer la obra del Señor? ¿Qué métodos debemos de usar para adelantar el evangelio, para hacer la obra misionera, para predicar el evangelio como el Señor nos mandó a toda criatura hasta lo último de la tierra? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde está el método bíblico? Aquí está, hermanos, en la palabra de Dios. Amén. Y específicamente vamos a ver ahí en el libro de Romanos, hermanos, vamos a ver que primero que nada debe de haber un deseo, hermanos, como dice aquí en el versículo 11, ¿verdad? Yo deseo veros, dice el apóstol Pablo, estaba deseoso, él quería ir y predicar el evangelio allá en Roma también. Y por cierto, bueno, pues fue a Roma, ¿verdad? Llegó a Roma. Después quería ir a España, y a España ya parece que no alcanzó. Ahí en Roma él fue encarcelado y parece que por ahí fue su último viaje. Pero, hermanos, tiene que haber un deseo, ¿verdad? Y un deseo ferviente de predicar el evangelio a otras personas, de querer que otros sean salvos, hermano. Si somos cristianos y realmente nosotros estamos agradecidos por lo que el Señor hizo por nosotros, y si entendemos que nuestra vida ahora tiene sentido y que antes no lo tenía, hermanos, entonces debemos de tener el deseo para que otros también tengan lo que nosotros tenemos. Amén, hermanos. Amén. Y si no lo tenemos, quiere decir que algo anda mal aquí en el corazón. Y debemos de orar y decirle, Señor, dame compasión, porque yo quiero tener ese deseo de que otros sean salvos, Señor, de que haya más que escuchen el evangelio, más personas que se conviertan, más personas que ahora anden en tus caminos y te alaben y se deleiten, Señor, en tu palabra. Señor, yo quiero ver a otras personas también. Entonces tenemos que tener un deseo. Y miren lo que dice ahí en el versículo 12. Dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros hasta ahora, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Mire, usted puede ver aquí, hermano, realmente podemos ver el corazón del apóstol Pablo. Podemos ver aquí la clase de persona que era. Quizás no sabemos su aspecto físico, no sabemos más detalles de él, hermano, pero lo que sí podemos ver aquí es como una radiografía de su corazón, hermano, la clase de persona que él era. Amén. Porque aquí dice que este hombre tenía el deseo de ir a lugares a predicar el evangelio, a que más gente conozca acerca del Señor y sean salvos. Y dice, pero he sido estorbado, se me ha impedido, ha habido obstáculos para que yo pueda ir, porque yo quiero también tener fruto allá entre ustedes. Amén. Hermanos, para hacer la obra de Dios, todo empieza con eso, con un deseo. Amén. Yo recuerdo, hermanos, cuando
yo recién acepté a Cristo en el año 1986, hace ya voy a cumplir 33 años de que fui salvo. Y ese mismo año me invitaron a un campamento para jóvenes. Y en ese campamento pues se estaba predicando acerca de la necesidad de obreros, que había necesidad de obreros. Pues yo estaba estudiando una carrera, tenía trabajo también, trabajaba y estudiaba y escuché acerca de la necesidad de quienes predicaran el evangelio, hermanos, y yo recuerdo que en ese campamento yo le dije al Señor: Señor, aquí está mi vida, me salvaste, Señor, yo cómo puedo negártela, cómo puedo decirte que no si tú le diste sentido a mi vida y además tú eres mi Señor y mi Salvador. Y es en ese campamento, hermano, yo le dije: Señor, aquí estoy. Y en ese mismo año entré al instituto bíblico a prepararme, hermanos, para predicar la palabra del Señor, ese mismo año. Y ya estando en el instituto bíblico, un joven huichol, un compañero huichol, él siempre estaba hablando acerca de su tierra, de su pueblo, de su gente, y decía: ay, allá hacen falta predicadores, allá casi no hay iglesias, allá en las montañas, allá, y siempre estaba él hablando y siempre hablando y mencionando, y era tanto, hermanos, lo que yo escuché de él, que empecé a sentir una carga en mi corazón, un deseo de ir a esos lugares a predicar el evangelio. Cuando le dije al Señor: Señor, yo voy a ir a Nayarit, sentí un descanso. Yo nunca había ido, yo no conocía, hermanos, pero yo sabía que era un lugar donde había necesidad, porque ese muchacho estaba hablando acerca de su pueblo, de su gente, de su tierra. Y, hermanos, efectivamente terminé el instituto bíblico y sin pensarlo más me fui. Recuerdo, hermanos, que pues solamente 100 pesos en mi bolsa eran los que me acompañaban, hermanos, y no tenía más. Llegué, pagué el boleto, ¿verdad? Y me quedé sin nada. Y estuve en la central camionera durmiendo, ayunando, no voluntariamente, ayunando por necesidad, hermano. Pero yo estaba bien contento de que, y seguro, hermanos, de que ya estaba en el lugar donde Dios me quería, ¿verdad? Y cómo Dios me abrió puertas, hermano, cómo encontré un trabajo así rápidamente, y luego empecé a visitar lugares para conocer dónde era donde Dios me quería, hermanos. La verdad es que me maravillo de cómo Dios me guió. Ahí estamos por la gracia de Dios. Pero quiero decirle que todo comienza con un deseo, hermanos. Todo comienza aquí, miren, en el corazón, con un sentir. Ahí está el apóstol Pablo diciendo: yo quiero ir también con ustedes, tengo ese deseo, quiero llevar fruto, pero ha habido quien me estorbe, ha habido impedimentos, y usted ya sabe quién es el que estorba para que hagamos la obra de Dios. Amén, hermano. Los días sábados, cuando hay que salir a ganar almas, ¿verdad? Y a lo mejor usted tiene el deseo, quiere, pero no falta que, no, que ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer lo otro, ahora aquello, o una semana y otra semana, y así, hermano, se va perdiendo el que llevemos fruto. Mire, ahora que ando por acá en Fresno, ya salimos 3 veces a ganar almas, y cada vez hemos encontrado personas que aceptan a Cristo en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que sí hay gente, hermanos, que sí está esperando. Sí hay gente que está ahí, que ya no hallan la puerta, que están desesperados, que no importa que tengan casa y que tengan trabajo, están vacíos por dentro, hermanos. Necesitan a Cristo. Y, hermanos, ¿quién les va a predicar el evangelio? Ay, pastor, pues ahí andan los testigos. Usted sabe lo que imparten los testigos. Hermanos, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que salir, hermanos, tenemos que tocar puertas, tenemos que mostrarle a la gente con la Biblia cómo pueden ser salvos, cuál es su condición en la que se encuentra, el peligro en el que está su alma. Hermanos, tenemos que tener ese deseo. Hermanos, no debemos, mire lo que dice aquí en el versículo 4, mire lo que dice. Dice el apóstol Pablo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy, ¿qué dice? Deudor. No tener esa palabra. El apóstol Pablo se sentía un deudor.
un deudor a todos. Él decía, yo soy un deudor, yo le debo a la gente. Y hermanos, nosotros también debemos sentirnos igual. Amén, hermano. Les debemos el Evangelio. Porque así como nos llegó a nosotros el Evangelio, así como nosotros ahora conocemos la verdad, somos responsables, hermanos, de dar a otros también ese Evangelio. Amén. Somos responsables, somos deudores de la gente que está a nuestro alrededor, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de escuela, de tus vecinos. Somos deudores, hermanos, de ellos. Y al mundo entero, por cierto. Y dice el apóstol Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pocas palabras a todo el mundo. A propósito, el apóstol Pablo no andaba escogiendo razas a quienes predicarle el Evangelio. Porque el Señor Jesucristo no vino por una raza en particular, hermanos. El Señor Jesucristo no vino a morir solamente por una raza o por un pueblo. Si fuera así, pues entonces estaríamos perdidos. Pero gracias a Dios, Él vino para que todo el mundo pudiera ser salvo. Y ahí entramos nosotros también. Amén. Por la gracia de Dios. Amén, hermanos. El Evangelio es para todos. Hermanos, debemos de estar prontos para anunciar el Evangelio. Dijo el Señor que debemos predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Él dijo, van a ser pescadores de hombres. Y un pescador, mire, un pescador, ahora que veíamos ahí en el canal, ahí están los pescadores echando su anzuelito. Ahí está el anzuelo abajo, pero el pescador acá arriba no sabe qué va a pescar. ¿Verdad? No sabe qué clase de pescado va a pescar. Y así debemos de ser, hermanos. El problema es que a veces nosotros vemos a la gente y decimos, este sí parece que pudiera ser cristiano. No, ese se ve bien malo. No. Y ese es el que estaba listo, hermanos, para ser. A veces pensamos, no, es que este es negrito, es que este es bueno. No, voy a buscar a mi gente, voy a buscar a los de Michoacán y voy a buscar a los de mi pueblo. O sea, si quieres que pura gente de tu colonia, quieres de allá de donde eras allá. Hermano, no, hay que predicar el Evangelio porque no sabemos a quiénes el Espíritu Santo ya está preparando, hermanos, para ser salvos. Amén, hermanos. Miren lo que dice el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces había disposición, hermanos, había deseo, había ese entusiasmo, hermanos, por predicar la palabra de Dios. Y él dice, yo estoy más que dispuesto para ir también allá a Roma. Y así debemos de estar nosotros dispuestos, hermanos, de anunciar el Evangelio de Cristo. ¿Sí están dispuestos ustedes, hermanos? Amén. Sí, miren todos el sábado aquí, hermanos, a ganar almas. Amén. Ya no sé, aún tantos. Bueno, el problema es ese, hermanos. El problema es que muchos no quieren. No, el problema es que muchos no están prestos. Imagínense si todos los cristianos en todas las iglesias que tenemos el Evangelio precioso de salvación, saliéramos, hermanos, a predicar el Evangelio. Imagínense el impacto que haríamos en este mundo, hermanos. Amén. Pero el problema es que yo no puedo por eso, es que yo por eso tampoco. Y se empiezan a descartar ahí y se hacen unos cuantos solamente, los que están haciendo la obra. Amén. Ese es el problema, hermanos. Por eso el mundo está como está. Mire, el que no prediquemos nosotros el Evangelio está abriendo la puerta para que otros prediquen, pero la mentira. El error. Aquella persona que a lo mejor tenía el deseo de escuchar, de aprender, de que alguien le enseñara, pues no fuimos, pero llegaron los testiguitos, llegaron los moronis, y dijeron, ¿quieres enseñar? Mira, aquí estamos nosotros. Y al rato ya andan vendiendo los atalayas, porque usted y yo no fuimos. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema. Así como estamos prestos, hermanos, para jugar, para comer, para pasear, debemos de estar prestos para predicar el Evangelio de Cristo. El Evangelio, mire lo que dice ahí el versículo 16, hermanos. Mire lo que es el Evangelio. Mire nada más.
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, ¿qué dice, hermanos? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice el apóstol Pablo, yo quiero llevar fruto, yo tengo el deseo, yo quiero ir también a Roma porque yo a griegos y a no griegos me siento un deudor y yo estoy pronto, estoy presto para predicar el evangelio porque a mí no me da vergüenza. ¿A usted le da vergüenza ser cristiano, hermano? ¿Le da vergüenza el evangelio de Cristo? ¿Escondes la Biblia cuando sales de tu casa? ¿La traes en la bolsa escondida por ahí? ¿No quieres que nadie te vea leyéndola? ¿No quieres identificarte como un cristiano? ¿Quieres ser un cristiano anónimo? Hermano, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Esto es algo precioso, es algo digno. El ser hijo de Dios, el ser redimidos por la sangre de Cristo, el que el Señor nos haya adoptado, hermanos, el que nuestro nombre haya sido escrito en el libro de la vida, hermanos, es un privilegio, es un alto honor, hermanos. Mira, que se avergüencen los borrachos, que se avergüencen, y por cierto ni se avergüenzan. Ahí andan con la botella, ¿verdad? Y haciendo sus circos ahí, que se avergüencen los homosexuales y no se avergüenzan, hermano. Ahí están meneándose para allá y para acá y nadie se avergüenza de su pecado, pero el cristiano se avergüenza del evangelio porque no lo predica. Esa es la verdad, hermano. Ay, es que a mí no me gusta molestar a la gente, no me gusta avergonzar a la gente. No es que no quieras avergonzar a la gente, es que tú te avergüenzas realmente. Que, hermano, este es un mandato. El Señor no dijo si quieres, si tienes tiempo, si puedes. Esto es algo que Dios dijo, hazlo, porque es la manera como el evangelio va a llegar a todo el mundo. Amén. Y luego mira lo que dice ahí, hermanos, el versículo 16, lo que es, dice, es poder de Dios para salvación. El evangelio no es cualquier cosa, hermanos. El evangelio es el instrumento que Dios ha escogido para salvar a la gente, a esos drogadictos, a esos idólatras, a esos homosexuales, a esos borrachos, a esas personas que viven una vida miserable, a esa gente que aunque tiene dinero y tiene riqueza, están vacíos por dentro, hermanos. El evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces debemos predicarlo, debemos hacer, hermanos, lo que el método bíblico. Aquí está, hermanos, lo que resulta para poder ver a otras personas también aquí reuniéndose con nosotros a alabar el nombre del Señor. Para ver a otros también cambiando sus vidas, ¿verdad? Viviendo vidas nuevas en Cristo. Hay que predicar el evangelio de Cristo, hermanos. No diga tanto, mira, te invito a mi iglesia, mira, ten este folleto cuando quieras ver a la iglesia. Porque, hermanos, nadie va a ir así, de esa manera. Pero si tú abres la Biblia y dices, mira, quiero mostrarte cuál es tu condición. Ay, pero es que a mí no me gusta ir a otras iglesias. No vayas si quieres, pero mira, lo que yo no quiero que vayas es al infierno. Mira, déjame te muestro. Porque, hermanos, ¿cómo queremos que gente que no es salva tenga el deseo de venir a una iglesia si no les van a hacer porque están perdidos? Amén. Les van a hacer cuando ya acepten a Cristo. Ya entendí, ahora ya soy hijo de Dios, soy salvo. Ahora sí, yo quiero ir. Les van a hacer, hermanos, ahora sí, porque son nuevas criaturas. Amén. Entonces es lo que está diciendo aquí, hermanos, que debemos predicar el evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación. A todos, hermanos. Cuando dice aquí al judío primeramente, algunos lo han malinterpretado. Algunos dicen, no, es que no debemos atrevernos a predicar el evangelio si no le predicamos primero a los judíos. ¿Sabe que hay algunas personas que que van a lugares a buscar específicamente judíos para ganarlos para Cristo?
Y digo, sí queremos que los judíos sean salvos, sí creemos que los israelitas son el pueblo escogido de Dios y lo siguen siendo, hermanos, pero aquí no está diciendo que debemos darle prioridad a ellos, hermanos. Aquí está diciendo que el evangelio ya se les predicó primero a los judíos, pero el evangelio es para todos, hermanos. Es para todos, no para una raza en específico. Dice al judío primeramente y también al griego. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y luego mire, llegamos al versículo 18, hermanos. Mire lo que dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Piensen en eso. La ira de Dios desde el cielo dice que se revela, dice contra la impiedad, contra la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Wow. ¿Quiénes, hermanos, detienen la verdad? ¿Los incrédulos? No. Los incrédulos ni conocen la verdad, ni tienen la verdad. Es que la conocemos. ¿El diablo puede detener la verdad? El diablo estorba, como vemos aquí, pero no puede detener la verdad. ¿Sabe quiénes? Nosotros, los que tenemos la verdad. Amén. Usted y yo o propagamos la verdad o detenemos la verdad. ¿Y cómo la detenemos? La detenemos cuando no salimos, cuando no hablamos. Lo detenemos cuando nos quedamos callados. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos está diciendo, háblale a ese, háblale a ese, háblale a esa persona, mira, está perdido, dile, abre tu boca, háblale. Nos quedamos callados, ¿no? Estamos deteniendo la verdad. Sí, es. Y la ira de Dios desde arriba se enciende. Hermanos, detenemos con injusticia la verdad. ¿Sabe cómo? Cuando nosotros no oramos. No estamos orando por el mundo perdido, no estamos orando por esos países menos evangelizados. Hermanos, más de la mitad de la población del mundo ahorita no han escuchado nunca que en Cristo hay salvación. Así es. De los 6,000 idiomas que hay en el mundo, hermanos, más de la mitad no tienen ni siquiera un libro de la Biblia traducido. Nada de la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, deteniendo con injusticia la verdad. Porque muchos no oran, porque muchos no están rogando, Señor, envía obreros a tu mies. Y luego, porque muchos no están dispuestos de ir. Muchos dicen, no, pero es que yo no puedo, no, es que yo tengo que hacer esto, no, es que yo tengo que hacer lo otro. Y no están respondiendo al llamado de Dios. Y todavía porque muchos no están sacrificando para que otros vayan a predicar el Evangelio de Cristo. No están dando, no están sacando para participar en la extensión del Evangelio, hermanos, y es necesario hacerlo. El Señor nos manda que lo hagamos. Se dice de un misionero, no sé si ustedes han oído o han leído de un misionero que se llamaba William Borden. Cuando puedan buscar un libro, en la biografía de este hombre, ya sea en el internet o en un libro por ahí. Está tremendo el testimonio de ese William Borden. Ese misionero, cuando nació, era un niño, nació en una familia rica, hermanos, millonaria, multimillonaria. Ya era millonario desde el momento en que nació. Y cuando cumplió su mayoría de edad, sus padres le regalaron un viaje alrededor del mundo. Ese fue su regalo. Y entonces él anduvo en países, anduvo en la India, anduvo en China, en los países, anduvo recorriendo todo el mundo. Y como él era cristiano, hermanos, vio la gran necesidad que había en el mundo. Cuando regresó, él dijo, yo voy a ser un misionero. Sus compañeros de escuela se burlaron de él, obviamente, y le dijeron,
vas a echar a perder tu vida. Le dijeron, mira, tienes todas las empresas de tus padres, tienes todo para ser un gran empresario, para aumentar las riquezas, para esto, para otro. Vas a echar a perder tu vida siendo un misionero, le dijeron. Pero él decía, hay una gran necesidad en el mundo, yo no puedo quedarme con los brazos cruzados. Amén. Al fin se fue al campo a los 25 años de edad. Se fue al campo misionero. Llegó a China y en los primeros días de estar allá contrajo una enfermedad, meningitis, y murió. William Borden. Cualquiera dijera, pues sus amigos tenían razón. Qué tonto, qué necio. Pero cuando acá en Estados Unidos oyeron acerca de lo que había acontecido, él estaba escribiendo en su Biblia cuando empezó a tener las dificultades, cuando empezaron a burlarse de él por ser misionero, él puso ahí en su Biblia una palabra que decía, sin reservas. Y cuando se enfermó, él puso otra palabra en su Biblia que decía, sin remordimiento. Y cuando falleció, acá en Estados Unidos se dieron cuenta de lo que había pasado, muchos jóvenes rindieron su vida para ser misioneros, hermanos, para ir a países, muchos cientos de jóvenes. Cuando llegó la Biblia, hermanos, de William Borden aquí a Estados Unidos, había una palabra más. ¿Sabe cuál era esa palabra? Sin reservas, sin remordimiento, y la otra era sin vuelta atrás. Qué tremendo. Qué tremendo. Muchos fueron salvos por aquellos que rindieron su vida nada más por oír el testimonio de ese joven. Y hermanos, hacen falta esa clase de cristianos que estén dispuestos de ir y predicar el evangelio, de ir más allá, hermanos, porque dice la Biblia, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tenemos que estar, hermanos, ayudando a que el evangelio se proclame. Si no vas, entonces da o ora para que otros vayan, ayuda para que el evangelio se siga extendiendo, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados, hermanos. Mira lo que dice ahí en el versículo 28, mira ahí más adelante, dice en el versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Todo esto, hermanos, es el resultado de que la gente no ha conocido a Dios. Y no han conocido a Dios porque no se les ha predicado el evangelio, porque están en tinieblas, están muertos espiritualmente. Todo lo que estamos viviendo, hermanos, los padecimientos de gente impía, de gente amadora de sí mismo, de drogadicción, de homosexualismo, de asesinatos, de guerras, de todo lo que hay, hermanos, las enfermedades incurables incluso, hermanos, todo es el resultado de la ira de Dios descargada, porque el evangelio no ha llegado a toda criatura como Él lo ha mandado, hermanos. Ahí está, ahí está la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos mucho que hacer. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que decirle a la gente, hermanos, que no hay justo ni aun uno. Tenemos que decirle que están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que decirle que la paga del pecado es muerte. Tenemos que decirle que hay un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tenemos que decirles, hermanos, que en Cristo hay salvación, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Tenemos que decirles que si confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serán salvos, hermanos. Amén. Tenemos que decirle que Cristo sigue a la puerta llamando. Amén. Amén. Si alguno oye y abre la puerta, dice el Señor, yo entraré a él. Amén.
Mire lo que dice en Romanos capítulo 10. Mire lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice, hermano? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor. Amén. Esto es algo precioso, esto es algo hermoso, hermanos. Ya el precio de la salvación ya está pagado, hermanos. Cristo ya lo pagó. Mire qué sencillo es el evangelio. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Usted dice, pastor, entonces si es tan sencillo, ¿por qué el mundo está como está? Por lo que vamos a leer enseguida. Pero en realidad, hermanos, ya lo más difícil ya está hecho. Cristo ya lo hizo, hermano. Usted y yo no podíamos pagar el precio de la salvación. Nuestra sangre no alcanzaba, nuestra vida no es suficiente porque somos pecadores. Tenía que ser alguien limpio, alguien puro, alguien sin pecado. El unigénito Hijo de Dios que tenía que ser el sacrificio por los pecadores, hermanos. Él ya lo hizo. Entonces ahora se trata de que todo aquel que invoque, no importa si son los coras o los bucholes, o los europeos, o los africanos, o los centroamericanos, o los mexicanos, hermanos, no importa. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si ya está pagado el precio de la salvación. El problema es lo que dice aquí enseguida. Mire, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. El problema no es, hermanos, que no haya un medio de salvación. Cristo es el medio de salvación. Amén. El problema, hermanos, no es que no haya quien haya muerto por los pecados. Cristo murió por los pecados. El problema es que la gente no invoca el nombre del Señor porque no han creído, y no pueden creer si no oyen primero, y no pueden oír si no hay quien les predique. Amén. Y más, miren lo que dice el versículo 15, y cómo predicarán si no fueren enviados. Así es. ¿Y a quién le ha dado el Señor la tarea, la responsabilidad de enviar misioneros? ¿A quién? A nosotros. Nosotros, a la iglesia. Amén. Enviar misioneros. En pocas palabras, somos deudores, hermanos, somos responsables. Amén. Un día, hermanos, nos vamos a parar delante de Dios. Hay un evento profético que se conoce como el Tribunal de Cristo, donde los creyentes, aparte de los incrédulos, ellos van a tener su juicio en el juicio del gran trono blanco. Pero en el Tribunal de Cristo, hermanos, ahí donde nos vamos a parar usted y yo, a rendirle cuentas al Señor. Así es. Ahí es donde Él nos va a preguntar qué hicimos con lo que Él nos dio. Ahí es donde nos va a preguntar por qué no predicamos el Evangelio, por qué no le dijimos a otro. Ahí no va a haber excusa, hermano. Ahí no creen que ustedes decir, no, el Señor es que mira, tú sabes, yo ya tenía esto, Señor es que mira, era una persona muy ocupada, mira, Señor, no podía. Ahí no va a haber excusa, hermano. Él sabe todas las cosas. Amén. Él sabe que sí pudimos hacerlo, hermano, y no lo hicimos. El asunto es, hermanos, de que dice un versículo por ahí, pasó la siega, terminó el verano y nosotros aún no hemos sido salvos. La gente sigue esperando. Hay personas, hermanos, que siguen esperando a ver quién
les va a llevar el Evangelio de Cristo? ¿Quién les va a mostrar cómo pueden ser salvos? Y dice aquí tristemente, hermanos, que cómo creerán. Esa vida de William Borden, hermanos, cualquiera dijera, pues, ¿de qué sirvió? No, ni siquiera estableció una iglesia, ni siquiera hizo una gran obra, pero ¿a cuántos impactó su vida? Ese es el asunto. ¿Cuántos se despertaron? ¿Cuántos dijeron, yo también voy a ser un misionero? Y todos esos misioneros que salieron, hermanos, en el tiempo en el que Estados Unidos estaba en un avivamiento de misioneros, hermanos, llenaron el mundo con misioneros. Amén. Amén. ¿Y cuántos ganaron ellos? Entonces no fue en vano la muerte de ese misionero. No fue en vano, hermanos. Como no es en vano la muerte de Cristo. Amén. Hermanos, mire, aquí vemos gente que pues no hubiéramos sido salvos si alguien no nos hubiera hablado, si alguien no hubiera ido, no nos hubiera dicho, hermanos. Entonces tenemos esa deuda, tenemos esa responsabilidad, esa tarea, hermanos, de predicar el Evangelio de Cristo. Hermanos, el pecador no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. No existe religión que salve, no existe persona que salve, solamente Cristo es el único Salvador. Entonces, ¿por qué el mundo está? Porque los cristianos no están compartiendo ese evangelio que es poder de Dios para salvación. Amén. ¿Por qué no invocan? No invocan porque no creen. No creen porque no han oído. No han oído porque no hay quienes predique. ¿Y quiénes somos los responsables? Nosotros, hermanos, de enviar misioneros. ¿Quién tiene el deber de enviar? La iglesia, hermanos. Somos responsables por el mundo. Tenemos que seguir. Mire, cuando el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ahí nos está diciendo la tarea. Así es. Ahí nos está diciendo la visión que debemos de tener, el alcance, hermanos. Amén. Hermanos, el día que ustedes llenen este templo y a lo mejor se vayan a otro lugar más grande y lo llenen también, no han terminado la tarea. Amén. Es más, el día que ganen toda esta ciudad para Cristo, no se acabará la tarea, ¿no? Así es. Porque la tarea es el mundo. Amén. ¿No dijo el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo? Entonces la tarea es mundial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al mismo tiempo, hermanos, en que salimos aquí a tocar puertas, a ganar almas, en nuestro trabajo, en la escuela, en la calle, en el autobús, donde sea, hermanos, al mismo tiempo que estamos haciendo esto, tenemos que estar orando por los perdidos, tenemos que estar orando por el mundo, por las naciones, por los pueblos, por la raza, y tenemos que estar también dando nuestra ofrenda, hermanos, para que otros vayan a los lugares donde nosotros no podemos ir, hermanos. Es nuestra responsabilidad. Somos responsables, somos deudores, hermanos. Tenemos que seguir haciendo esa tarea. Nosotros comenzamos la iglesia allá en Ruiz y pues yo creo la mitad de la gente es gente indígena, es gente que trabaja en el campo, que siembran, que trabajan ahí en sus tierras y siembran frijol y chile y lo que hay por ahí. Y yo les dije, hermanos, podemos dar para misiones, podemos apoyar misioneros. Pero es que no nos alcanza, es que no podemos, pero es nuestra tarea, nuestro deber, tenemos que hacerlo. Amén. Hermanos, acabamos de tener nuestra conferencia misionera y tomamos a 3 misioneros más, ya son 20 misioneros. Que una iglesia de un pueblo, hermano, con gente pobre, con gente humilde, gente que hace artesanías, hermanos, gente que tortea sus tortillas ahí, que muele su maíz, gente está dando, hermanos, para que otros también tengan lo que ellos ya tienen por la gracia de Dios. Amén. Porque somos deudores. Porque no podemos, hermanos, quedarnos con los brazos cruzados. El Señor nos dijo, cuando tengas dinero, cuando te sobre, cuando seas rico, entonces envía misioneros. No dijo eso. Dijo que deberíamos de hacerlo, hermanos. Amén. Es nuestro deber. Sí, Es nuestra responsabilidad. Amén. Tenemos que seguir haciendo esa labor, hermanos. Mire lo que dice en Romanos capítulo 15, hermanos. Miren lo que dice ahí en Romanos capítulo 15.
Y en el versículo 18, mire lo que dice la palabra de Dios. Desde el versículo, vamos a leer desde versículo 16. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría, eso quiere decir, no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Hermanos, dice, de esta manera me esforcé. Tiene que haber un esfuerzo, hermanos, de parte del creyente. Nosotros nos esforzamos y Cristo hace el resto. El Espíritu Santo se encarga de convencer, hermanos. Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Él lo hace desde adentro. Nosotros damos el Evangelio, que es poder de Dios, por fuera, pero el Espíritu hace la obra adentro, hermanos. Amén. El Espíritu Santo es el jefe de misiones. Amén. Gloria a Dios. No estamos haciendo solo la obra del Señor. Amén. El Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo dijo después de decir, por tanto, ir y hacer discípulos. Quiere decir, hermanos, que no pienses que tú estás solo, no pienses que tú estás haciendo solo la obra, que, ay, no se puede, ay, Dios, ¿por qué nos diste esa tarea? Es algo difícil, es algo imposible. No, Dios está con nosotros para que hagamos esa tarea. Amén. Amén. Y mire, hermanos, a mí me asombra lo que el apóstol Pablo y sus compañeros hicieron. Porque dice la palabra de Dios que a pesar de las limitaciones que ellos tenían, dice la Biblia que ellos lo llenaron todo con el Evangelio de Cristo. Así dice la Biblia, hermano. Yo no estoy inventando. Dice, desde Jerusalén y por los alrededores, dice, hasta Ilírico. Todo, dice, lo hemos llenado del Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Ahora piense, Amén. personas que no tenían la Biblia impresa como nosotros. Pastor, ¿qué tenían? Pues rollos, algunas porciones, algunas escritos, el Antiguo Testamento, rollos, y iban a predicar el Evangelio y lo llenaron todo. No tenían luz eléctrica, no tenían carros, no tenían aviones, no tenían trenes, hermanos, no tenían computadoras, no tenían imprenta, no podían producir un montón de folletos para repartir, y lo llenaron todo con el Evangelio de Cristo. Amén. Así es. Ay, hermanos, qué vergüenza para nosotros. Así es. Amén. Hermanos, yo no sé ustedes, pero el día que nos paremos allá, cuando estemos en el cielo y que estemos cantando al Cordero que fue inmolado, y que se paren esa gente, esos cristianos, esos hermanos, se paren ahí a nuestro alrededor y nos pregunten, ¿y ustedes qué hicieron en tu generación? Y que nos digan, mira, nosotros llenamos todo esto con el Evangelio de Cristo, a pesar de que nos persiguieron, a pesar de que a muchos nos mataron, a pesar de que nos encarcelaban y nos azotaban, seguíamos predicando el Evangelio de Cristo. ¿Ustedes qué hicieron? Ay, hermanos, ¿qué les vamos a decir? Que les digamos, pues no. Y que nos digan, pero ¿por qué? Si ustedes tenían la Biblia completa, ustedes tenían tantas herramientas, tenían templos, tenían
tenían folletos, tenían electricidad, tenían manera de viajar de un país a otro, de ir, de llevar, tenían manera de comunicarse. ¿Por qué no comunicaron el Evangelio de Cristo? Hermanos, qué vergüenza para nosotros. ¿Sabía usted que vivimos en el mundo? Esta generación es el mundo con más gente perdida de toda la historia de la humanidad. ¿Sabía usted eso? Sí, esta generación, donde hay más gente incrédula en toda la historia del mundo, hermanos, donde hay más gente que no cree en Dios, donde hay más gente que no es salva. Pastor, pero si se ven templos aquí, templos allá, hay templos allá. Hermanos, mire cómo la población se ha multiplicado. Este es el tiempo en el que hay más gente perdida que en toda la historia de la humanidad. Amén. Y por eso el mundo está como está. ¿Y quiénes son los responsables? El apóstol Pablo, no, ellos predicaron a su generación. Así es, hermano. Amén. Spurgeon, Moody, Finney, aquellos evangelistas, no, ellos predicaron el evangelio a su generación, hicieron un buen trabajo. Pero nosotros, esta generación, hermanos, no estamos ganando a nuestra gente. No estamos, hermanos, dando el evangelio al mundo. El mundo sigue perdido, el mundo sigue, hermanos, el diablo está haciendo estragos en la humanidad, engañando a la gente, torciendo las mentes, haciéndoles creer a los hombres que son mujeres, a las mujeres que son hombres, divorcios, separando familias, destruyendo hogares. Cada vez más niños viviendo en las drogas, en los vicios, matando a los niños antes de nacer, hermanos. Sí es. Vivimos en la peor generación de toda la historia, hermanos. Sí es. Y hay una razón. No hemos predicado el evangelio como el Señor nos mandó que lo hiciéramos. Hermano, la regla del apóstol Pablo era bien simple. Él dice, versículo 20, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Dice él, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. La regla del apóstol Pablo era esforzarse a predicar el evangelio, pero no donde ya Cristo se hubiera predicado. El problema es que ahora todos quieren estar en los mejores lugares. Todos quieren estar en los lugares más cómodos. Todos quieren gente que ya está discipulada, que ya está enseñada, que ya diezma, que ya gana almas y quieren sacar de otra congregación para hacer su propia congregación. Cuando dice la Biblia, hermanos, me esforcé a predicar el evangelio, no donde ya Cristo hubiese sido. Quiere decir que el apóstol Pablo llegaba a un lugar y se encontraba hermanos, se encontraba una iglesia y decía, hermanos, Dios les bendiga, aleluya, gloria a Dios, sigan adelante, pero yo tengo tarea. Amén. ¿Dónde vas? Aquí mira, está bonito el ambiente, mira, vamos a disfrutar, sí, pero allá hay gente que no ha escuchado. Yo quiero hablarle a la gente que no ha oído, porque hay una promesa a los que nunca han oído, a los que nunca han escuchado, ellos también deben de creer. Amén. Amén. Y ese es el problema, que ahora no se hace así. Sí es. Por eso es que vemos iglesias, una aquí y otra pasando la calle. Y hay un montón de cristianos chapulines. Amén. Hermanos, y pastores peleados, por supuesto, porque les quitaron sus ovejas y sus chivos. Y este era mío, y bueno, para acá, y uno jalándolos de los cuernos y otros de la cola. Pero, hermanos, porque no estamos siguiendo la regla del apóstol Pablo de ir más allá, hermanos, de extender el evangelio más allá donde no hay, donde hace falta, donde se necesita, hermanos.
Porque la promesa es que aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Entonces el método bíblico funciona, hermanos. Amén. El hacer lo que se nos manda, el obedecer, el hacer lo que otros ya hicieron y les resultó, hermanos, hay que hacerlo. No necesitamos inventar nuevos métodos, nuevas estrategias. No necesitamos hacer como le hacen tantas gentes. Ahora vamos a darles música, ¿verdad? Que les guste y que les llene, que salten y brinquen y aquí a echarse maromas y a eso, el otro. Hermanos, no necesitamos eso. Necesitamos predicar el Evangelio de Cristo. Es lo que hace falta, hermano. Es lo que el Señor quiere, hermanos, que hagamos. Si le funcionó al apóstol Pablo y a sus compañeros y lograron llenarlo todo con el Evangelio de Cristo, ¿cuántas almas fueron salvas, hermanos? ¿Cuántas personas conocieron el Evangelio? Hermanos, qué bendición para aquellos hermanos de Filipos. Dice el apóstol Pablo, le escribe una carta a los filipenses y les dice: en gran manera me gocé de que otra vez haya revivido vuestro cuidado de mí. No es que dice pues ahí empieza a escribirles y les dice: en todo estoy enseñado, así para tener hambre, para esa necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero al fin dice en el versículo 17, 15, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. No está diciendo que ellos colaboraron con el apóstol Pablo y le apoyaron. Y mire el fruto que hubo, hermanos. Pues en el cielo, hermanos, no solamente el apóstol Pablo está gozoso por tanto fruto, por tanta gente que creyó, pero también los filipenses que tuvieron parte, que colaboraron con él, que una y otra vez le enviaron para sus necesidades. Hermano, eso es participar en la obra misionera. Bueno, Amén. tenemos que hacerlo, hermanos. Hay que echarle ganas, hermanos. Amén. Los métodos bíblicos, el método bíblico para hacer la obra misionera, aquí está y funciona. Amén. Solamente hay que ponerlo en práctica. Amén. Vamos a hacer una oración. Puestos de pie, hermanos, vamos a hacer una oración.